Aleluya, ya. Vamos al tema, la temática, la enseñanza. Chispa, llama y candela para todos los hermanos y amigos que están en sintonía. Saludos y bendiciones para todos los que nos aman y para los que nos odian también. Besos y abrazos para ustedes. Cristo les ama. La oscura verdad del calvinismo. Vamos a compartir la enseñanza, hermanos. La oscura verdad del calvinismo. Y usted me va a acompañar a Hechos, capítulo 10, verso 42 y 43. Rápidamente a la palabra del Señor. Hechos, capítulo 10, verso 42 y 43. Fíjese, oh Dios mío, esta palabra va a romper cacho en esta noche, hermanos, pero nos vamos con la enseñanza. Hechos, capítulo 10, última vez, verso 42 y 43. La santa palabra del Señor lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Mira, predicáramos al pueblo, no a los escogidos nada más, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón. Oh, papá, recibirán perdón de pecados. Esto es la santa palabrita del Señor. Hermanos, que Dios me los guarde. Fuerte esa declaración, hermanos. De hecho, 10, 42, 43 nos desafía, por supuesto, a involucrarnos en el tema, la oscura verdad del calvinismo. A pesar de que mis queridos enemigos se pueden molestar con este asunto, es obvio que hay una preocupación en nuestros medios, hermano, porque el calvinismo ha entrado de manera muy fuerte y abrupta en los últimos años. La semana pasada, hermanos, les hice mención que el calvinismo está utilizando una táctica para introducirse en el mundo, hermano, evangélico pentecostal. Ellos, hermano, piensan que todos los pentecostales somos ignorantes. Es verdad que hay un grupo de hermanos que lamentable y tristemente son muy malos para leer la Biblia. Eso hay que asumirlo porque es una gran verdad de nuestro mundo evangélico. A veces nos hemos dedicado mucho a la experiencia, que eso no está malo porque, hermano, la manifestación de los dones carismáticos que están mencionados en Romanos, en Corintios y en Efesios, son cosas que se deben manifestar en medio de nosotros. Pero a veces, hermano, hemos perdido el enfoque y nos hemos dedicado solamente, hermano, a llenarnos de dones y no hemos entendido que la palabra es necesaria, hermano, como el fundamento principal para nuestra fe cristiana. Dentro de todos estos asuntos hay algo que me preocupa mucho porque el lado oscuro del calvinismo es una realidad. Todos los calvinistas que me escriben por interno siempre, hermano, ocupan argumentos que están muy distorsionados en su realidad. Dentro de todas estas concepciones teológicas, hermano, hay asuntos que por supuesto nos preocupan porque no solo afectan, hermano, a una iglesia, no solamente afectan a un creyente, no solamente afectan a una persona, a un individuo, no solamente afectan, hermano, a un grupo de personas que lo acepta, que lo adhiere, que lo hace suyo propio, sino que toda esta enseñanza, hermano, del calvinismo es una cuestión que tiene un lado muy oscuro, no solo porque tergiversa, hermano, la verdadera interpretación de la palabra, no solo porque en la semántica de las escrituras, hermano, tiene la capacidad de distorsionar la fidelidad del propósito con el cual está escrita, sino que también ellos, hermano, han hecho ídolos de sus escritores. Siempre ellos, hermanos, nos acusan de que nosotros somos buenos para leer algunos escritores pecadores. Alguien me lo escribía por interno. Usted como predicador y como pentecostal y como creyente de su fe, de su religión y de su línea, usted no debería leer ningún otro libro que no fuera la Biblia. Y seguramente ellos, de seguro, en sus bibliotecas no tienen a ningún escritor reformado. Estoy seguro que todos aquellos que abrazan esta postura están llenos de literaturas, hermanos, que abrazan, que llevan concepciones con respecto a la predestinación y por supuesto a los 5 puntos del tulip. Aunque hay que entender que el calvinismo, hermano, tiene entre su propia concepción distintas ramas. Hay creyentes del tulip en 5 puntos, hay otros calvinistas de 4 puntos, hay calvinistas clásicos, neocalvinistas, hipercalvinistas y últimamente, hermano, pareciera que hay una fiebre por un nuevo calvinismo. De toda esta ambientación, hermanos, necesitamos con urgencia, por supuesto, hacer un análisis
de qué es el calvinismo, hermano, pero no lo más probable es que hoy día no alcance a mencionar los 5 puntos del tulip. No creo que alcance a mencionar la depravación total, no creo que alcance a hablar de la elección incondicional, no creo que alcance a hablar de la perseverancia de los santos, no creo que alcance, hermano, a hablar de la expiación limitada, de la gracia irresistible, que son los 5 puntos del tulip que se mencionaron o que se dejaron estipulados en el sínodo de Dort en el año 1818 y 19, hermano, sino que antes de mencionarles esto, que probablemente lo dejemos para la otra semana, hermano, en un tema que vamos a llamar ¿qué dice la Biblia con respecto al tulip calvinista? Hermanos, vamos antes de cualquier cosa a hacer mención de cosas que son muy delicadas. Todo lo que aparezca en este programa, en esta noche, está, por supuesto, con mucho detalle analizado, está con mucho detalle estudiado y son, por supuesto, fuentes, hermanos, de mucha confianza. Esto que aparecerá en su pantalla, hermano, no son declaraciones personales. Esto que aparece en su pantalla no son declaraciones del hermano Andrés. Esto que aparece en su pantalla no son declaraciones que se me ocurrieron cuando me estaba quedando dormido, cuando fui al baño a bañarme. No, estas cosas que yo le voy a mostrar, hermano, son declaraciones que están fundamentadas, hermano, no solo en los en los propios libros, hermano, de Calvino, sino que en otras, por supuesto, muchos artículos que han sido compartidos para poder, hermano, a fundamentar y aseverar, hermano, uno, que la doctrina calvinista para ellos es la correcta, y dos, para demostrarles, hermano, el lado oscuro de esta falsedad. Cuando entramos a la primera imagen en su pantalla, tiene por título Declaraciones. Para comenzar, me gustaría citar las palabras de John Piper, que dice: la doctrina de la gracia, en este caso, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos es el tejido completo del evangelio bíblico apreciado por todos los santos durante siglos. Mire, él está diciendo que la doctrina de la gracia, o sea, el tulip, o sea, el calvinismo, hermanos, es el tejido completo del evangelio bíblico apreciado por tantos santos durante siglos. John Piper, por supuesto, es un calvinista. Él abraza, hermano, la concepción del tulip. Él cree que la salvación no se pierde. Hermano, él cree que la gracia es irresistible. Él cree en la perseverancia de los santos, en la elección incondicional y en la expiación limitada. Hermano, el asunto de esta cosa que ellos hacen declaración, por supuesto, nos hace responder algunas interrogantes. Bajo el pensamiento de John Piper y de su propia declaración, ¿significa entonces que aquellos que no predican el evangelio, el calvinismo, no predican el evangelio? La primera pregunta, fíjese, ¿significa entonces que aquellos que no predican el calvinismo no predican el evangelio? ¿Cómo podrían los evangélicos salvarse si rechazan los 5 puntos del calvinismo que Piper afirma es el tejido completo del evangelio? ¿Se da cuenta, hermano, que la primera declaración es una declaración abrumante? ¿Se da cuenta usted que la declaración que está haciendo este personaje, John Piper, es una declaración, hermano, con muchas responsabilidades en cuanto a lo que escribe y a lo que expresa? Estas declaraciones están sacadas de sus propios libros. Estas declaraciones están sacadas, hermano, de sus propios escritos. John Piper está diciendo que el calvinismo, hermano, aleluya, es, ¿qué cosa? Es el tejido completo del evangelio bíblico. Ellos están anunciando que su pensamiento, ellos están diciendo que su doctrina, ellos están diciendo que su teología es la única teología que representa el evangelio de Dios. Y eso, hermano, por supuesto es una burrada. Eso, por supuesto, es una mentira, hermano, porque el sistema teológico del mundo calvinista, aleluya, lo vamos a mostrar en la tercera imagen, hermano, vino a aparecer recién después del 300 después de Cristo. El mundo calvinista comenzó a proliferar su enseñanza con Agustín de Hipona, lo vamos a ver. Por eso necesito que usted me preste mucha atención a las declaraciones que vamos a leer hoy día, porque cada declaración está tomada de fuentes, hermano, que nos van a hacer entender que el calvinismo, hermano, tiene un lugar, tiene una parte muy oscura. Hermano, el calvinismo es una monstruosidad. La doctrina calvinista, bajo el pensamiento y las declaraciones de sus propios fundadores y de los propios administradores de esta enseñanza, han hecho ver que el calvinismo es la única enseñanza, hermano, y el tejido completo del evangelio. O sea, ellos están diciendo que todo lo que fue, hermano, escrito por Agustín de Hipona, todo lo que fue, hermano, adoptado por algunos personajes en los 1000 años del silencio, hermano, del oscurantismo espiritual, aleluya, de la época de la iglesia y posteriormente, hermano, reformada, administrada, hermano, y dedicada de manera teológica por Juan Calvino, son las verdades del evangelio. Pero hay una tremenda distorsión en las verdades que aplica John Piper, porque el evangelio no está cimentado en el pensamiento de los hombres, el evangelio no está cimentado en el pensamiento de Calvino, el evangelio no está cimentado en el pensamiento de Agustín, el evangelio
Evangelio no está cimentado en el pensamiento de Pelagio. Hermano, el Evangelio no está fundamentado en el pensamiento de Arminiano. No, ninguno de esos personajes, hermano, trajo el Evangelio. Ellos solo han aportado o de alguna manera distorsionado el Evangelio. Si usted cree de un área o usted cree de otra, el Evangelio no ha sido traído por hombre. El Evangelio ha sido traído por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para revelar las grandes verdades de la fe cristiana. ¿Para qué? Para solo una cosa, para engrandecer a la persona de Cristo. La imagen, el foco, el centro del Evangelio no es Juan Calvino, no es Agustín de Hipona, no son sus instituciones, no son sus credos, no son sus religiosidades, sino que el Evangelio fue traído, por supuesto, e inspirado por el Santo Espíritu de Dios. O sea, la declaración de este personaje, John Piper, es muy peligrosa. Para continuar, Charles Spurgeon, que en varias ocasiones contradijo su propia teología calvinista. ¿Por qué digo esto? Hermano, porque Charles Spurgeon es uno de los emblemas del mundo calvinista. ¿Cuántas veces en nuestras propias librerías cristianas hemos encontrado cantidades de libros de Spurgeon? Spurgeon es el personaje que traía, hermano, y que está reflejado siempre con una pipa en sus labios. Él, hermano, fue un calvinista acérrimo, pero había un gran problema en sus miembros, hermano. Es que como evangelista y como ganador de almas, hermano, él siempre estuvo luchando contra la elección incondicional. ¿Por qué, hermano querido? Porque se los voy a mostrar. En varias ocasiones contradijo su propia teología calvinista. Él aprecia las siguientes palabras: las grandes verdades que se llaman calvinismo son, creo, las doctrinas esenciales del Evangelio que es en Cristo Jesús. Ahora, no pido que creas todo esto, sea el calvinismo. Es posible que usted no pueda, pero creo que lo hará antes de entrar en el cielo. Estoy convencido de que tal como Dios lava vuestros corazones, también vuestras mentes antes de entrar al cielo serán lavadas. Estas son aclaraciones de Charles Haddock Spurgeon, o Spurgeon, no sé cómo usted lo quiera mencionar. Es uno de los grandes emblemas del mundo reformado. Spurgeon era un evangelista. Incluso, hermano, posterior a esta imagen viene una declaración muy contradictoria del mismo. Antes de dicha aclaración, John Herzner confiesa: creemos como el gran predicador Charles Spurgeon cuando dice que el calvinismo es solo otro nombre para el cristianismo. ¿Se da cuenta, hermano, que estas personas se han dedicado a identificar el evangelio con ellos mismos? Hermano, el evangelio no está representado en ninguna persona terrenal primero. No fue iluminada por Calvino, por Agustín, ni por ningún reformador de la historia. El evangelio, hermano, fue traído por Jesucristo. El evangelio fue traído por el Santo Espíritu, hermano, y cada declaración que usted vea en estas imágenes son declaraciones textuales del mundo reformado. Spurgeon está diciendo abiertamente que él es un calvinista. Escuche bien, por favor, las grandes verdades que se llaman calvinismo son, y creo, las doctrinas esenciales del evangelio que son en Cristo Jesús. Ahora, no pido que creas todo esto, el calvinismo. Es posible que usted no pueda. Ellos están diciendo que es imposible, hermano amado, aleluya. No puede ser posible que la revelación de la doctrina calvinista sea revelada o que usted no la entienda. Alguien me escribía por interno: usted, hermano, usted cristianito, usted pentecostalito, usted que es cómico para predicar, porque así me dijo por interno, me hacía ver de que nosotros, los pentecostales, hermano, no entendíamos el calvinismo. Es que no estamos interesados, hermano, en entender el calvinismo, porque esta doctrina herética, esta mención monstruosa de malversaciones teológicas ha entrado, hermano, en nuestras iglesias para provocar una tibieza espiritual. Conozco cantidades de iglesias de ministros, hermano, que estaban llenos de la llama del fuego y de la chispa del Espíritu Santo, y ahora cuando se han vuelto a la reforma, hermano, negando los dones, negando, hermano, la bendición del derramamiento del Espíritu Santo, negando la sanidad del don de hablar en lengua, hoy día están verdaderamente muerto y seco, porque la doctrina calvinista, hermano, aleluya, está atacando las grandes verdades de nuestra fe cristiana. ¿Cómo puede ser que hayan hermanos, gloria al Señor, que un día probaron el don celestial? ¿Cómo puede ser posible que haya gente en nuestras iglesias pentecostales por no leer la Biblia y por no estudiarla, aleluya, hayan experimentado el gozo de la salvación, hayan experimentado ese poder sobrenatural que cuando estamos cantando en el culto, Dios me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, me pareciera que nuestro cuerpo se comienza a estremecer? ¿Por qué? Porque hay algo especial, algo poderoso, algo en nuestro interior. Ese es el fuego, hermano, el fuego de la palabra. Hay una sed, hay un fuego, hay una llama que no se puede apagar, hermano, y la doctrina calvinista ha venido apagando todo el poder que se manifiesta por medio del Pentecostés. No nos podemos, hermano, quedar de brazos
cruzados. No podemos permitir que el proselitismo entre en nuestras iglesias, convenciendo a gente neófita, convenciendo a gente que no lee la Biblia, convenciendo a gente, hermano, que pasa con el teléfono en la mano y no tiene tiempo para leer ni para orar las Sagradas Escrituras. Hay un peligro inminente en medio de nosotros, es que están apagando la llama, están apagando el fuego y están metiendo distorsiones, hermano, teológicas, que están provocando que muchos, hermanos, se apaguen en el espíritu y comiencen a vivir una vida pecaminosa. Conozco a alguien, hermano, que era pentecostal. Lo conozco y lo vi, hermano, no me lo contaron. Pentecostal, hablaba en lengua, creía en las sanidades y hoy día es un bautista reformado. Ese hombre hoy día niega los dones del Espíritu, habla solamente de la gracia y de la soberanía de Dios. Y vaya usted a escucharlo, solo es conocimiento y nada de poder de Dios. Pablo dijo: yo no vengo a demostraros el evangelio con palabras persuasivas, sino que he venido con demostración de poder para que el evangelio de Cristo sea engrandecido en medio de vosotros. Entonces, hermanos, Charles Spurgeon, uno de los emblemas del mundo calvinista, declara estas palabras. Y ante dicha aclaración, John Hetzner confiesa: creemos como el gran predicador Charles Spurgeon cuando dice que el calvinismo es solo otro nombre para el cristianismo. Pero hay un gran problema. Un estudio de la historia temprana de la Iglesia revela que la doctrina calvinista era desconocida durante los primeros 3 siglos de la Iglesia. Está documentado lo siguiente. El obispo Davenant, presente en el Dort, expresa: se puede afirmar que antes de la disputa entre Agustín y Pelagio, que fue el primer gran debate con respecto al libre albedrío, no había duda sobre la muerte de Cristo, si esta fue extendida a toda la humanidad o limitada solo a los elegidos. Para los padres de la Iglesia, ninguna palabra se produce entre ellos de la exclusión de cualquier persona por el decreto de Dios. Están de acuerdo de que es realmente beneficioso solo para aquellos que creen. Sin embargo, en todas partes confiesan que Cristo murió en nombre de toda la humanidad. Antes de la aparición de Hipona, no hay la más mínima evidencia de que algún cristiano haya inventado una propiciación única para los elegidos, entre paréntesis, expiación limitada. Es más, después de Agustín, la doctrina de una propiciación limitada fue fuertemente propagada, pero lentamente aceptada por muchos de manera parcial con el pasar de los años. Mire la declaración del obispo Davenant presente en el canon de Dort. Él asume, hermano, y así está escrito en estas fuentes confiables, que no se puede afirmar que durante los primeros 300 años, hermano, del evangelio predicado, aparezca alguna mención con relación a una expiación limitada. Todos los padres de la Iglesia creían una sola cosa. Tenían la fe puesta en el evangelio, en el mensaje de Cristo, en el mensaje de los apóstoles y también el de los profetas. ¿Qué cosa? Que Cristo, hermano, como lo dijimos en el pasaje en el que citamos esta enseñanza, da testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de los pecados. Eso era unánime. Hermano, Cristo había muerto, y así lo creemos, había muerto por todos. Él no hizo acepción de persona al morir en la cruz del Calvario. Cuando Jesús viene y nace de una mujer virgen y comienza su ministerio a los 30 años, ungido por el poder del Espíritu, y va a la cruz del Calvario, hermano, destinado así por el Padre para morir por nosotros, él muere. Como enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el verso 16, el pasaje más emblemático y el corazón de los evangelios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en la historia temprana de la Iglesia, no hay ningún documento, hermano, que afirme que el calvinismo, o al menos las menciones del tulip, hayan estado siendo propagadas por los padres de la Iglesia. Nadie aceptaba que Cristo había muerto por un grupo selectivo. Nadie creía en esa época que Cristo había muerto por un grupo de personas específicas. En esa época nadie creía que Jesús había muerto por los elegidos. Obvio que murió por los elegidos, pero cuando hablamos de que murió por los elegidos, murió por aquellos que abren el corazón. Cuando está golpeando el evangelio en la puerta, lo reciben y son salvos por creer en el mérito y en el sacrificio de Jesús. Por eso, este asunto del calvinismo tiene un lado muy oscuro, pero Charles Spurgeon, en una lucha por las expresiones, se lo dije, hermano amado, Charles Spurgeon tuvo una gran lucha interna por definir, a pesar de que él hermano, se reconoce abiertamente calvinista de 5 puntos, Charles Spurgeon abiertamente tenía una pugna
hermano, está escrito en las obras de Spurgeon. Hermano, hay una tremenda contradicción en hacer el mención en las páginas anteriores mencionadas de que el calvinismo es otro nombre del evangelio, porque en sus obras él mismo escribe, hay algunos que les parece necesario para su sistema teológico el limitar el mérito de la sangre de Jesús. Si mi sistema teológico necesitara de tal limitación, la expiación limitado al punto calvinista, lo lanzaría a los vientos. No me atrevo a permitir que este pensamiento se encuentre alojado en mi mente. Esto que parece tan similar a la blasfemia. En la obra terminada de Cristo veo un océano de méritos. Mi plomada no descubre el fondo, ni mis ojos disciernen la costa. Debe haber suficiente eficacia en la sangre de Jesús. Así lo tenía la voluntad de Dios para haber salvado no solo a todo este mundo, sino que 10.000 mundos más. Oh, gloria al Señor. Al tener una persona divina como ofrenda, no sería coherente concebir un valor limitado, atado y medido. Propósito divino que deja la aplicación de la oferta infinita, pero no la cambia por una oferta finita. Charles Spurgeon, hermanos, en el mensaje anterior, reconoce que las grandes verdades que se llamaron calvinismo son para él las doctrinas esenciales del evangelio que es en Cristo. Pero en esta imagen y bajo las obras de Spurgeon, él hace mención que cualquier mente que absorba el mérito de limitar la sangre de Cristo de manera expiatoria es un sistema muy parecido a la blasfemia. Él dice que no ve, hermano, aleluya, una profundidad sobre este asunto y entiende que la sangre de Cristo es tan poderosa que es capaz de limpiar 10.000 mundos más. ¿Se da cuenta cómo, oh gloria al Señor, hay una controversia en sus propios predicadores? ¿Se da cuenta cómo ellos, hermanos, en sus propios escritos no se ponen de acuerdo con relación a los puntos esenciales del calvinismo? ¿Se da cuenta cómo Charles Spurgeon de una u otra manera asume y alude que es un calvinista acérrimo y que para él es una forma de observar el evangelio, pero después en otras de sus declaraciones asume que no se puede limitar la expiación de Cristo y el poder de su sangre a un grupo selectivo de personas para decir que Cristo murió por un grupo específico? Dale un aplauso al Señor, porque esto se está poniendo cada vez más violento. Pero pareciera que en esta época, hermanos, hay una necesidad de una nueva reforma. Cuando hablamos de este aspecto, hermanos, nos damos cuenta de que nuestro mundo pareciera que está desesperado porque haya un reavivamiento, hermanos, de la reforma protestante. Esta reforma se entiende por el renacimiento del calvinismo como la opinión dominante y única de la cristiandad. Existe una declaración llamada Declaración de Londres, escuche bien, en el año 2000, por la Alianza de la Reforma Cristiana, una visión para la unidad bíblica en la iglesia moderna. Esta declaración, hermano, tiene cuatro aspectos. Solo le voy a leer dos, nada más para que usted entienda de qué se trata. En su pantalla aparecen los cuatro puntos: el interrogante de la verdad, una visión para la reforma, las cuatro afirmaciones y un reto a permanecer en silencio. La primera visión, que es la interrogante de la verdad, según, hermano, esta propia Declaración de Londres, influenciada por la Alianza de la Reforma Cristiana, o sea, el mundo calvinista, expresa, por lo tanto, exhortamos a los evangélicos para poder volver a la visión bíblica sostenida una vez, que el demandar una doctrina particular, o sea, el calvinismo como verdadero, no es una arrogancia espiritual. Mire lo que están diciendo ellos. Declarar, hermano, que la doctrina particular, o sea, el calvinismo es verdadero, no es arrogancia espiritual, sino que es, hermano, un deber bíblico. ¡Qué tremendo! Número 2, bajo una visión para la reforma. Por lo tanto, exhortamos a los evangélicos a que afirme una visión para la reforma que está de acuerdo con el testimonio de las Escrituras y en continuidad con el testimonio histórico de la iglesia, entre paréntesis, calvinista. Esta visión es de una iglesia católica y reformada. Hermano querido, escuche bien, esta visión es de una iglesia católica y reformada. Aleluya. Escuche bien, mire, papito, qué tremendo, mire. Una visión para la reforma. El calvinismo está diciendo, esta visión es de una iglesia católica reformada. Por reformada queremos decir que confesamos las doctrinas sobre la autoridad de las Escrituras y la salvación por gracia solamente, que nuestros padres reformadores y calvinistas ratificaron en el momento, oh Dios mío, en el momento de la reforma. Por eso, al principio le dije, hay un éxtasis
en el mundo calvinista de penetrar, hermano, otras denominaciones que no creen, que no piensan y que no tienen su pensamiento teológico albergado en sus mentes. Hermano, bajo la observación del interrogante de la verdad y bajo una visión de la Reforma, nos damos cuenta que el calvinismo está alegando fuertemente que su pensamiento sea el pensamiento universal del movimiento protestante. Ellos están diciendo que su pensamiento, su teología y su postura teológica, hermano, es la correcta. Y con esta forma de invadir las iglesias están, por supuesto, haciendo proselitismo y destruyendo los fundamentos de mucha gente que no tiene idea de lo que cree. Pero, para continuar, hermanos queridos, la enseñanza nos deja un verdadero problema. Dios mío, esto está fuerte, un dilema real. ¿Por qué? Tenemos un grave problema. Vamos a entrar a la Biblia con fuerza, hermano. El evangelio que Pedro, Pablo y otros apóstoles predicaron era para todas las personas presentes en las multitudes que enfrentan donde quiera que iban. Este mensaje no era un mensaje que solamente estaba dedicado para los que podían creer. Por eso cité el pasaje bíblico, hermano, del libro de los Hechos, en el capítulo 10, versos 42 y 43. Fíjese que está en su pantalla la declaración de lo que quiere decir este pasaje. Y Cristo nos mandó que predicásemos al pueblo. Las letras que están en verde, hermano, están agregadas por mi persona para que le podamos dar una identidad al pasaje bíblico. Cuando la Biblia dice y nos mandó, ¿está refiriéndose a quién? Cristo los mandó. Recuerde usted que en el aposento alto el Señor les dijo: no se vayan, esperen la promesa, porque recibirán poder, hermano, según lo que escribe Hechos capítulo 1, verso 8. Eso lo dice la Biblia, hermano querido. ¿Qué cosa pasará? Que recibirían poder. ¿Que para qué sería ese poder? Ese poder sería para predicar. Ese poder sería, hermano, para cumplir la misionología que Cristo venía haciendo de predicarle a los perdidos. Por eso el capítulo 10, verso 42-43 del libro de los Hechos dice: y nos mandó. Cristo los mandó. ¿A qué? A que predicáramos al pueblo. Entre paréntesis, no a un grupo selectivo, hermano. Cuando los predicadores, cuando Pedro, cuando Juan, cuando Pablo predicaban la palabra, no le predicaban a los escogidos solamente, no. Ellos hacían evangelismo, hermano, de manera explosiva. Ellos iban entre medio de todos los que, hermano, eran incrédulos. Y este asunto de que la gente creía y se aumentaba el número, eso no quiere decir de que esa gente estaba predestinada para creer bajo la concepción teológica de la predestinación, hermano, y el mundo calvinista de que dice que Dios los anticipó de manera, hermano, de manera muy anterior a que todo fuera creado. Antes de que la gente naciera en su vientre, estaban predestinados para ser salvos. Esa es una mentira satánica, porque aquí la Biblia nos está mencionando que cada vez que los predicadores iban por medio del pueblo, iban predicando el evangelio, y esto no le iba predicando el mensaje para que solamente le cayera en el corazón de los predestinados. Ellos iban predicándole a todos, a todo el que creyera, a todo el que confesara, a todo el que se arrepintiese, a todo el que levantara la mano, hiciera confesión pública, hermano, de que Cristo era el Mesías que había sido prometido por los profetas y que había aparecido de una mujer virgen y que había cumplido un ministerio terrenal, un ministerio poderoso, gloria al Señor, en medio de multitudes de gente que estaban llenas de enfermedades y de problemas almáticos y psicológicos. Jesús vino, hermano, a poder confrontar el evangelio, hermano, las mentiras, hermano, y la religiosidad del mundo judío con un evangelio distinto. Él vino a sanar, él vino, hermano, a traer libertad a los cautivos, él vino a anunciar el año agradable de Jehová, hermano. Por eso no podemos permitir que se distorsionen las grandes verdades de nuestra fe cristiana, porque Cristo nos mandó a que predicásemos al pueblo, no a un grupo selectivo de personas, y testificáramos que Él es el Dios, aleluya, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo el que en Él creyere, hermano, entre las personas a quienes se le predica, recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Yo no creo, hermano, que Cristo y los predicadores, hermano, y los apóstoles andaban predicando a ver quién estaba predestinado. Creo fielmente, hermano, que cuando Pedro, cuando Juan, cuando el apóstol Pablo y los otros apóstoles, hermanos, del Nuevo Testamento predicaban el evangelio, hacían un evangelismo con una visión, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien pudiéramos ser salvos. Y esas personas que reciben el llamado, esas personas que reciben el golpe en el corazón, están plenamente dispuestas a recibir la salvación o a rechazarla. Esa gente, hermano, que se convertía por el poder del evangelio, no era, hermano, la gente que estaba predestinada. Esa gente
que era la que sentía el compungimiento en su corazón y entendía que el Evangelio había penetrado las profundas arterias de su alma, hermano, reconociendo que Cristo había venido a la cruz del Calvario para perdonar los pecados del hombre, los pecados que debían estar sobre tu cuerpo y los pecados que debían estar sobre el mío. Apareció Jesús en medio de la historia para cambiar el rumbo de la humanidad. Cristo apareció para morir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria al Señor. Por eso, hermanos, sin embargo, el Evangelio de Calvino dice que Cristo no es el Salvador del mundo, sino solo de los elegidos. ¿Cómo podría ser este mensaje nuevas de gran gozo según Lucas 2:10? Escuche bien, por favor, porque Lucas 2:10, mi alma te adora, me estoy transformando en esta noche. Van a saber cuando me transforme, porque voy a aparecer predicando arriba del escritorio. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Mire qué lindo. Lucas está diciendo que la salvación, hermano, sería, por supuesto, ¿qué cosa? Sería, mi alma te alaba, sería verdaderamente, ay Dios mío, un gozo. Sería de gran gozo. Qué tremendo. Porque este asunto de que el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y verso 10 nos enseñe de que las nuevas de salvación traerían gran gozo a la gente que cree, según el mundo calvinista, este gozo está solo dirigido a los que están predestinados, porque lógicamente ellos recibirán la palabra del Señor. Aquellos a quienes el Salvador no vino a salvar y por cuyos pecados se negó a morir. Escúcheme bien, por favor, esta pregunta, sin embargo, el Evangelio de Calvino dice que Cristo no es el Salvador del mundo, sino solo de los elegidos. ¿Cómo podría ser el mensaje nuevas de gran gozo de Lucas 2:10? Aquellos a quienes el Salvador no vino a salvar y por cuyos pecados se negó a morir. ¿Se da cuenta que es una tremenda herejía esta cuestión, hermano, de la elección incondicional? A pesar de que no las vamos a ver en detalle, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Recuerde, el próximo tema, ¿qué dice la Biblia sobre el tulip? Será el próximo mensaje, hermano, bajo el rótulo contra el calvinismo. Hermano, según el mundo calvinista y sus propios pensamientos, Jesús no murió por el mundo, sino que Él solamente murió, Dios mío, Él murió por los escogidos. Palmer escribe, pero gracias a Dios la muerte de Cristo era una garantía absoluta de que cada uno de los elegidos se salvaría. Mire, ahí está la desgracia. Otra vez estos sinvergüenzas, charlatanes, mentirosos, embusteros, falsos maestros, distorsionados por el poder de Satanás. Le están diciendo Palmer que es calvinista, pero gracias a Dios la muerte de Cristo era una garantía absoluta de que cada uno de los elegidos se salvaría. O sea, nuevamente asumen de que Cristo vino ¿para qué? Para salvar a un grupo de personas elegidas que recibirían el mensaje y serían salvos. Por esta causa, San Lucas 2:10, el gran gozo de la salvación es solo para los elegidos según el mundo calvinista. En cuanto al resto, la doctrina de Calvino dice que Dios los predestinó a la condenación. O sea, todos aquellos, hermanos, que no reciben el mensaje de Cristo, todos aquellos que rehúsan a creer en la verdad, todos aquellos, hermanos, que nos rechazan un tratado en la calle, todos aquellos a los cuales, hermanos, le hemos hecho evangelismo y no han querido venir a la salvación después de predicarles la verdad. Esa gente, hermanos, solamente no recibe el mensaje porque están predestinadas para ir al castigo eterno. Esa es una mentira, es una herejía, es una monstruosidad satánica, porque el apóstol Pedro lo dijo, hermano, que el deseo bajo la perfecta voluntad de Dios, voluntad permisiva y la voluntad del hombre, la perfecta voluntad de Dios es algo que Dios quiere, sin duda alguna, que siempre pase, a pesar de que no se cumpla de manera literal, porque habrá gente que va a rechazar el evangelio, hay gente que está en el infierno, en la paila 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Hay otras personas, hermanos, que están renegando la fe del evangelio única y exclusivamente porque los hombres y las mujeres hemos sido creados con el espacio de poder decidir qué hacer y qué no hacer. Pero el mundo calvinista asume de que Cristo no los salva o que ellos no reciben la salvación porque están predestinados para irse al lago de fuego que arde con azufre. Que el Señor reprenda al diablo 20.000 veces, hermano. Juan Calvino menciona, bajo la mirada anterior de Palmer, leíamos sobre Palmer, pero gracias a Dios la muerte de Cristo era una garantía absoluta de que cada uno de los elegidos será salvo. Por esta causa, San Lucas 2:10, el gran gozo de la salvación es solo para los elegidos. En cuanto al resto de la doctrina de Calvino, dice que Dios predestinó a los otros a la condenación. Bajo esta mirada, Juan Calvino detalla
lo siguiente. Para muchos esto parece un tema desconcertante, porque consideran incongruente que el gran cuerpo de la humanidad, algunos deban ser predestinados a la salvación y otros a la destrucción. De esto se infiere que todos los que no saben que son pueblo peculiar de Dios se encuentran en temor miserable perpetuo. ¿Qué tipo de evangelio es este, hermano, que Juan Calvino declara en sus instituciones? ¿Podría ser cierto, como insiste el autor Arthur Constance, que el calvinismo es el evangelio y enseñar calvinismo es predicar el evangelio de Dios? ¿Cómo podemos, hermano, respetar estas declaraciones? ¿Cómo podemos respetar que Calvino, hermano, esté diciendo, gloria al Señor, que Calvino esté diciendo, hermano, que hay gente que, hermano, está encontrándose en un temor miserable de perpetua condenación? ¿Cómo podemos, hermano, permitir que este barbón, hermano, con mucho respeto, porque yo sé que los grandes personajes de la Reforma, hermano, muchos fueron muy preponderantes, hermano, porque muchos de ellos hicieron hitos históricos, pero una cosa muy distinta es que Dios los haya usado para cumplir su voluntad, y otra muy distinta es que estemos permitiendo que todo este tipo de basura teológica se lo esté metiendo, hermano, en los jóvenes? Hoy día, hermano, tenemos una cantidad de jóvenes que quieren estudiar la Biblia, y mire, gloria a Dios por eso. Qué lindo que la gente quiera estudiar la Biblia, pero, hermano, hoy día los institutos están todos reformados. Hoy día, hermano, no hay prácticamente institutos que nos enseñen el mundo, hermano, o la orientación bíblica y teológica. ¿Qué es lo que hay? Institutos reformados. ¿Qué es lo que hay? Pensamiento calvinista. ¿Qué es lo que hay? Reformados, hermano, enseñando detrás de una pizarra, detrás de un computador, haciendo, hermano, conexiones vía Zoom, enseñándole a la gente el calvinismo, hermano, y depravando completamente el carácter de Dios. No podemos permitir esto, aunque Arthur Constance mencione que el calvinismo es el evangelio y enseñar el calvinismo es predicar el evangelio de Dios. ¿Usted cree que el calvinismo es el evangelio de Dios? Usted está completamente equivocado si usted asume eso. Porque el evangelio, hermano, el evangelio es de Cristo. El evangelio es el evangelio del Santo Espíritu. El evangelio no está fundamentado en los hombres, ni tampoco fue la revelación, hermano, sobre ellos, porque segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 dice que la revelación de Dios, hermano, no fue traída por los hombres, sino que fue, hermano, traída por el Santo y Divino Espíritu de Dios, que es tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora, observando la mente de Calvino, las Constituciones y Agustín de Hipona, ¿para qué mencionar esto, hermanos? Por favor, présteme atención, porque la doctrina calvinista, en su esencia y en su teología, fue la absorción del pensamiento teológico de Agustín de Hipona. Cuando hablamos de Agustín de Hipona, hablamos, hermano, del 300 infracción en adelante. Hermano querido, cuando nace este personaje, hermano, gloria al Señor, y después se involucra en el mundo, entre comillas, protestante, pero él se une, hermano, a la Iglesia Católica. Fíjese, hermano, estas declaraciones son de sus propias instituciones. En el año 386 después de Cristo, Agustín adoptó el cristianismo, adoptando esencialmente el credo de la Iglesia Católica Romana de la época. Bajo el principio de haber adoptado el credo de la Iglesia Católica Romana, se le conoce como el padre de las grandes doctrinas del catolicismo romano. Alaba lo que él vive. O sea, la doctrina de Agustín viene fuertemente cargada de un dogma católico. Y este dogma católico fue traspasado durante 1000 años a través de la Vulgata Latina, que fue la Biblia que predominó, hermano, en el latín, y llegó después a manos de Calvino cargada de pensamiento agustiniano. A él se le conoce como el padre de las grandes doctrinas del calvinismo romano, del catolicismo romano, perdón. Y además de eso, Agustín con su filosofía influyó a muchos y actualmente ejerce una fuerte influencia a través de Juan Calvino. Fíjese, hermano, que hay una declaración en la parte de abajo que es muy importante que usted la considere en este espacio. ¿Por qué? Porque aunque la Iglesia Católica, escuche bien, no había asumido su poder y su forma actual, los fundamentos estaban siendo puestos. Y Agustín tuvo un papel muy destacado sobre este asunto de fundamentar, hermano, los principios de la Iglesia Católica. Ya para el 27 de febrero del 380, el edicto del emperador Graciano, Valentiano II y Teodosio I hicieron la siguiente declaración que está en su pantalla. Ordenamos a aquellos que siguen esta doctrina que reciban el título de cristianos católicos. Para a los otros los juzgamos a ser locos y delirantes. ¿Cuál es loco? ¡Ay! Los que venían llenos de la llama, llenos del Espíritu, llenos del fuego y de la unción del mensaje predicado por Cristo, hermano, y proliferado por los apóstoles desde Jerusalén, Judea, hermano, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, 2 y 3 y 4, cuando comienza la predicación, nos muestra que los discípulos, los apóstoles, estaban predicando en Jerusalén. Y al término de la epístola o la carta a los Hechos, hermano, la Biblia nos menciona que terminan predicando en Roma. Había una expansión.
Recuerde usted que en el año 312 después de Cristo, Constantino, hermano, une el Estado con la Iglesia. Y en el 380, hermano, el 27 de febrero, el edicto del emperador Graciano, Valentino II y Teodosio I declaran: ordenamos a aquellos que siguen esta doctrina que reciban el título de cristianos católicos, pero a los otros los juzgamos a ser locos y delirantes. ¿A quién? A los pentecostales, a los que traían la llama, la chispa, el poder, aleluya, los milagros, las sanidades detrás, hermanos, de la imposición de manos, de la predicación de la palabra, y los determinamos como dignos de incurrir en la desgracia de la enseñanza herética, y que tampoco sus asambleas reciban el nombre de iglesia. Estas personas deben ser castigadas no solo por el castigo divino, sino también por nuestras propias medidas que hemos decidido según la inspiración divina. Mira, gózate. Ay, Dios mío, gózate con eso. Papá. Está fuerte, porque aquí, hermano, los escritos del edicto del emperador Graciano, Valentino y Teodosio hacen ver que todos los que adoptan el pensamiento y el fundamento que estaba estableciendo la Iglesia Católica, que fue muy fundamentada, hermano, y fue muy, hermano, exprimida por Agustín, por supuesto sería llamada cristianos católicos. Y me llama mucho la atención, hermano, lo que está destacado en su pantalla en naranjo, sino también, hermano, por nuestros propios medios, que hemos decidido según la inspiración de Dios. O sea, el mundo católico, con el nombre de protestante, estaba dispuesto a castigar de manera física, oh, gloria al Señor, de manera física, a todos los que no profesaran su dogma. Este asunto, hermanos, es muy delicado, amado hermano. ¿Por qué? Porque ¿será que el calvinismo realmente está 100% afectado por Calvino o hay alguien más? Ese tipo que está en la sintonía, John Samuel Maduro, no sé de dónde es, creo que es por ahí de Venezuela, al parecer, me dice que payasada bro. Mire, en primer lugar, si a usted no le gusta, usted cámbiese de canal. Si usted encuentra que esto es una payasada, vaya a orar, porque me imagino que para estar aquí tiene tiempo. Así que vaya a orar, vaya a leer las propias confesiones de sus ídolos, vaya, hermano querido, usted amiguito mío, vaya usted a leer su propia Biblia, hermano, la Biblia de Ginebra, que hoy día es la Biblia de la Reforma Protestante. Usted vaya a leer sus escritos, vaya. Usted nos trata de payaso, usted dice que es una falacia disfrazada de espiritualidad, pero usted sabe perfectamente, mi querido amigo, que Juan Calvino es un férreo seguidor e ídolo de este personaje llamado Agustín de Hipona. Usted no me puede negar lo que yo le estoy mencionando. Usted no me puede negar, aleluya, lo que yo estoy citando en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque esto, hermano, está escrito. Esta no es una cuestión que la inventé yo. Estas declaraciones, hermano, están fundamentadas. Estas cuestiones son cosas históricas. Y yo le dije al principio, el mundo calvinista tiene un lugar muy oscuro. Y por supuesto, este tipo de personas, esta gente, hermano, que está mandando disparates por nuestra página, que le damos gracias a Dios porque está llegando el mensaje fuerte hasta el mundo calvinista. Aleluya. Y el Señor de alguna u otra manera nos permite poder llegar a ellos con estas verdades. Ellos, por supuesto, siempre van a tener un argumento para, hermano, contraatacar lo que nosotros decimos. Pero nadie, hermano, puede desmentir lo que está escrito en esta Biblia. Así que John Samuel Maduro dice: te invito a un debate. Sí, cuando usted quiera, hacemos un gran debate a la hora que usted quiera, cuando usted quiera, no tengo ningún problema. Pero usted no va a venir aquí a interrumpir el programa, porque nosotros estamos hablando, hermano, estamos hablando de las grandes verdades de la fe cristiana. Si a usted le molesta decir que Agustín de Hipona fue un católico acérrimo, eso no es problema de nosotros. Si usted no quiere asumir que Agustín de Hipona absorbió como esponja todos los decretos de Agustín, eso no es nuestro problema. Porque se lo acabo de mencionar, que en la historia no avala que el calvinismo haya aparecido al menos en los 300 primeros años de la historia de la iglesia. El calvinismo, hermano, como doctrina hoy día fue una absorción de Agustín de Hipona. Y si a los calvinistas eso les molesta, les cae como palo en la cabeza, que bueno, que el Señor los ayude, que el Señor tenga misericordia de ellos, porque nosotros no tenemos problemas con sus personas, tenemos fuertes problemas con su teología, aunque ellos están siendo instrumentos desagradables para poder promulgar una enseñanza distorsionada, enseñando que Cristo murió por un grupo que están predestinados antes de la fundación del mundo, citando textos bíblicos como por ejemplo Efesios capítulo 1 verso 4, como Romanos capítulo 8 verso 29, 30 y 31, y todos los pasajes que podemos observar. Por supuesto, ellos a través de la absorción de la doctrina de Agustín y de Juan Calvino están totalmente, hermano, errados en su pensamiento, porque Cristo murió por todos, pero ahí queda, hermano, la solución para los hombres: creer o no creer. Así que debatir quería el perla, mire, gloria al Señor. No, si esta cuestión, yo les dije, el mundo reformado, hermano, está chillando los dientes. Pero hay otra pregunta: ¿el calvinismo es de Calvino o hay alguien más que, hermano, haya promulgado algo sobre esto? Muchos teólogos asumen que el enfoque doctrinal de Calvino venía de Agustín.
Constant admite, estas son declaraciones textuales, las estamos sacando, hermano, de buena fuente. El primero después del apóstol Pablo, que toma notas de la depravación total del hombre, es Agustín. Según Farral, coincide con Constance. A él, según Agustín, es debido la exagerada doctrina de la humanidad totalmente depravada. ¿Y qué pasó? Calvino adoptó la teología agustiniana y le dio una forma final. Engelmann dice, fue Calvino quien desarrolló estas verdades, estos sistemas, y las completó, por lo tanto, llegaron a llamarse por su nombre. Warfield fue el quien dio un movimiento a esta teología. Y Timoteo George presentó más magistralmente que nadie antes de él, y más claramente, los elementos esenciales, supuestamente, hermano, del movimiento protestante. Spurgeon remata con sus contradictorias declaraciones. Yo no creo este sistema simplemente porque lo haya enseñado Calvino, sino porque he encontrado su enseñanza en la palabra de Dios. Podemos sostener y afirmar una y otra vez. La verdad que Calvino predicó era una verdad que mucho antes escribió el apóstol Pablo en sus epístolas inspiradas y que revela más claramente en los discursos de nuestro bendito Señor Jesucristo. Estos tipos que se meten y se colan, gloria al Señor, y muchas gracias por hacernos más famosos. Estos tipos, hermano, les cuesta asumir esto que yo les estoy mencionando. Ellos nunca van a asumir, hermano, que hubieron contradicciones en sus propios predicadores. Ellos van a hablar de que la gente, de que estos personajes fueron tremendos, extraordinarios, superpoderosos, bla, 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 que no puede, que yo no voy a negar que hay gente, hermano, que fue fundamental en la época de la Reforma, pero su doctrina es muy herética. ¿Por qué? ¿Será que Jesús y Pablo enseñaron el calvinismo? Vamos a la Biblia, pues, hermano. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Veamos qué es lo que dice, hermano, la palabra del Señor. Fíjese que este texto, hermano, es muy conocido por nosotros, porque nosotros los pentecostales salimos a hacer evangelismo. No nos estamos metiendo dentro de las iglesias haciendo proselitismo para sacar a cristianos neófitos y llevarlos a nuestra fila por nuestra fe, no, porque nosotros, hermano, como esta gente no tiene poder de Dios, como esta gente no está llena del poder del Espíritu Santo, como esta gente, muchos de ellos niegan los dones carismáticos, como esta gente, hermano, nunca ha experimentado el bautismo del Espíritu porque ellos lo niegan, esta gente, hermano, está haciendo, ¿qué? Proselitismo, está entrando a las iglesias pentecostales, a las iglesias pobrecitas, esas iglesias donde los hermanos no leen la Biblia y les meten su basura, les meten, en gloria al Señor, les meten su veneno, gloria al Señor, y ahí que están haciendo proselitismo porque no tienen poder para ir a ganar almas, hermano, que están perdidas afuera. ¿Sabe por qué? Gózate por esto, calvinista fome. ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermano, no tienen la capacidad de predicar en la calle. ¿Sabe por qué ellos no sacan la Biblia en los puntos de prédica, en las plazas, allá donde están los rucos, la gente muriendo de hambre, drogada, hermano, espantada por los poderes del maligno, gloria al Señor, esclavas de la maldad? ¿Sabe por qué ellos no se paran en la calle y dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Porque ellos no tienen idea, hermano, si a los que le predicarán son salvos o no son salvos, como ellos creen en la predestinación, y ellos no saben quiénes van a ser santos y quiénes no van a ser salvos. Hermano, ellos no tienen la autoridad y no tienen, hermano, la eficacia y el discernimiento de saber quiénes son y quiénes no son salvos. Por eso no vemos a ningún calvinista parado en la calle citando la palabra y echándole fuego en medio del diablo. No, hermano, eso no va a pasar nunca, porque esta gente está terriblemente seca, con mucho respeto, pero la verdad es la verdad. Mateo, no, nada de Calvino ni de Agustín. Jesús, la Biblia siempre tiene la verdad. Mateo 7, 13 al 14. La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje bíblico citado por el Mesías expresa la siguiente verdad: la vida tiene siempre una cierta cualidad dramática, porque como se ha dicho, todas las posibilidades se concentran en las encrucijadas. En cualquier instante de la vida, la persona se enfrenta con una alternativa y no puede nunca evitar el tener que elegir, porque no se puede quedar parado. Tiene que seguir un camino u otro, y todo esto queda a su elección. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted lee entrad, fíjese en ese verbo, fíjese en esa palabra, gloria al Señor. Jesucristo está diciendo entrad. Jesucristo está ocupando un verbo imperativo. Escúchame bien, en el lenguaje y el castellano Jesús está utilizando un verbo imperativo. La palabra entrad significa modo verbal que se utiliza para aconsejar o sugerir. Jesús no está diciendo que solo entrarán los escogidos. Jesús no está diciendo, aleluya, y no le está dedicando estos pasajes a los reformadores que vendrían con el pasar de los años. Entren los que son predestinados, no. Jesús le está aconsejando a todos los que escuchan el Evangelio: entren por la puerta estrecha, entren por el camino de la
santidad, entren por el camino de la salvación, váyanse por este camino que es mucho más complejo. A pesar de que hayan vicisitudes en el camino estrecho, Jesús está dando una recomendación. No los está forzando a entrar, hermano, amigo, calvinista fome. Mateo, en el capítulo 7, en el verso 13, está utilizando un verbo, hermano querido, que está escrito, aleluya, con bajo una condición, el verbo imperativo. Entrar significa modo verbal que se utiliza para aconsejar. Jesús no está imponiendo que la gente entre por el camino estrecho. Jesús está advirtiendo, está aconsejando, está sugiriendo, váyanse por ese camino, entren por esta vereda, hermano, porque tarde o temprano, si se van por la vereda al frente, por el camino ancho, se los dije, van a terminar condenados, porque ancho es el camino y espacioso el que lleva a la perdición. O sea, las declaraciones de Jesús no están de acuerdo con el mundo calvinista. Hermano, por favor. Ahora, continuando con lo siguiente. Fíjese que, ¿será que Pablo, Pedro y Jesús enseñaron el calvinismo? Filipenses capítulo 2. Hoy están todos tristes en esta noche, parece. Pero bueno, la cosa es como es nomás, por hermanito. La verdad es la verdad, aunque le duela. Filipenses 2:12. Fíjese usted las expresiones de estos términos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. La palabra que se usa en ocupaos es el término griego katargasistai, que consiste siempre en la idea de llevar a su culminación. En otras palabras, Pablo pareciera que dijera esto: no paren a mitad de camino, sigan adelante, no se descuiden ni distraigan, hasta que la obra de vuestra salvación se realice plenamente en vosotros, porque siempre estamos en peligro. ¿Para qué temer y temblar si no existe la posibilidad de caer y de tampoco fallar? Fíjese que 1 Corintios capítulo 9, verso 27, sóbese para callado, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el capítulo 10, verso 12, hermano, dicta las siguientes palabras: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero el mundo calvinista, bajo la condición de la perseverancia de los santos, asume que nadie puede perderse si ha sido predestinado. Pero Hebreos 6, 4, 9 anuncia tremendas palabras con respecto, hermano, a la gente que está dispuesta a apostatar. El autor de los Hebreos en el capítulo 6, en el verso 4 y 9, y aunque me metan cuchufleta aquí, hermano, en los textos, aunque ustedes los distorsionen, la Biblia se interpreta a sí misma. Fíjese usted, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del siglo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Escúcheme bien, porque segunda de Pedro capítulo 2, verso 20, aleluya, dice estas tremendas palabras. Presta atención, por favor, a lo que el apóstol Pedro escribe en su epístola. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y fíjese usted, hermano, en la pantalla aparece, aleluya, una declaración de este texto. Una de las 1522 condiciones en la Biblia indica que todos podemos y debemos escapar de la corrupción. ¿De qué? De la corrupción del mundo. Todos, hermanos, todos debemos escapar. ¿De qué? De la corrupción del mundo a través del conocimiento de Jesucristo, siendo peor el estado postrero que el primero antes de encontrarlo al Mesías. Existen 12 pruebas que en los textos de estas cartas sobre los reincidentes. Fíjese usted, mi querido hermano y amigo que me está escuchando, que el apóstol Pedro, cuando habla sobre los textos, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el cieno. Bajo esta mirada objetiva, la Biblia dice: la ilustración de la puerca y el perro demuestra que fueron salvos y que regresaron al pecado nuevamente. Como el perro se vuelve a su vómito nuevamente y como la puerca lavada se revuelca en el cieno. Si esto nos sirve para ilustrar el momento en el que el cristiano vuelve al pecado, no tiene
tiene ningún sentido. Argumentar que no se refiere a los cristianos que vuelven nuevamente al pecado, pues la puerca permanece siempre puerca, no demuestra nada. Pues lo mismo se aplica a las ovejas perdidas, monedas perdidas y hombres perdidos en Lucas 15. Su condición no variará una vez que sean hallados como una puerca y los perros. Ninguna de estas ilustraciones habla de algún cambio en la puerca, en el perro, en la oveja, en la moneda o en el joven extraviado. El punto es que la oveja, la moneda y el niño perdido fueron hallados y que la puerca y el perro volvieron a sus andanzas. Incluso el hombre nacido de nuevo no cambia para ser otra especie, sigue siendo hombre, simplemente limpiado del pecado como la puerca que fue limpiada. Si él desea permanecer limpio del pecado, debe andar en la luz y en el espíritu. Arguir que la puerca nunca fue lavada o que el perro nunca fue libre del vómito no tiene sentido. ¿Acaso no es posible lavarle el lodo a una puerca y que ésta vuelva al lodo otra vez? ¿Acaso esto no puede ocurrir más de una? ¿Acaso no se aplica este mismo principio al perro o a cualquier otro ejemplo? Oh, gloria al Señor. ¿Qué significa esto? ¿Será que Pedro tenía una visión calvinista y una perseverancia de los santos? Ja, 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 ja. Enhorabuena, hermano. Juan, Pablo, Pedro y el mismo Cristo no pensaban como el mundo reformado y calvinista piensa. ¿Por qué? Porque las verdades de la Biblia, hermano, las verdades de la Biblia son irrefutables. Pero, hermanos, para entrar y para ya estar terminando porque se me va el tiempo, catolicismo en la teología de Calvino. Hay muchos evangélicos que le siguen, pero no saben la verdad o tal vez no quieran saberla. Existen muchos errores graves en su contenido escrito, como los que están en verde, bautismo de infantes. ¿Dónde sale eso en la Biblia? En ninguna Biblia, porque ellos adoptaron un modelo católico. Regeneración bautismal, o sea que la gente es salva cuando se bautiza, mentira del diablo. Reprobación por la complacencia de Dios, o sea que Dios se complace en reprobar porque Él en su justicia castiga a los hombres, mentira. Aplicando la doctrina con la espada secular, o sea, forzando a la gente. Incluso hay cantidades, hermano, de testimonios que testifican y que hablan de que Juan Calvino, hermano, fue un gran perseguidor de aquellos que no absorbieron su teología. Ello, hermano, por favor, escuche, está en su pantalla. Justifíqueme el siguiente ejemplo de las propias instituciones de Calvino. Creo en la Santa Iglesia Católica, donde fluye perpetuamente remisión de pecados y restauración completa de la vida eterna. Pero como ahora nuestro propósito es el discurso de la Iglesia visible, permítenos aprender de su único título de madre, lo útil, y aún más cuando es necesario, es el conocimiento de ella, puesto que no hay ningún otro medio de entrar a la vida, a menos que ella nos conciba del vientre y nos dé luz. Mire qué satanidad, a menos que ella nos alimente de sus pechos, y en definitiva, mantenga bajo su cargo y su gobierno, hasta que despojemos de la carne mortal, seremos como los ángeles. Por otra parte, más allá de los límites de la Iglesia, no hay perdón de pecados, no hay salvación que se pueda esperar, como lo dice Isaías y Joel, que testifican en el capítulo 37 y en el capítulo 2 de Joel. Mire las perversas declaraciones, hermano, de Calvino. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, hermanos, tiene una fuerte influencia, por supuesto, en su teología. Hermano querido, sin embargo, nada de las Escrituras llama a la Iglesia Madre o le acredita el concebirnos en su seno la vida espiritual. Tampoco se le atribuye a la Iglesia como a medio para entrar a la vida o el perdón de los pecados. Calvino simplemente refleja los dogmas que absorbió como un devoto católico romano durante los primeros 24 años de su vida y especialmente a través de los escritos de Agustín, el más grande de todos los católicos. Esta mención que le acabo de leer, que está en su pantalla, son declaraciones textuales de sus instituciones. No me vengan a decir que esto no lo dijo Calvino. Esto está escrito de puño y mano de parte de él. Calvino lo escribió y dijo literalmente de que la salvación viene por la Iglesia, y eso es una mentira, porque la Iglesia, primero, no es conocida como madre, ni tampoco ella reparte salvación. La Iglesia es parte, es el cuerpo de Cristo, pero para que la gente permanezca, pertenezca y sea parte de este cuerpo, tiene que haber sido salvada por el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Sí o no? Gózate, 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 gózate. Ya, ahora, hermano querido, esto es muy importante. Por favor, escuche. Verdium escribe de Agustín de Hipona, a quien tenemos una representación temprana de la noción de la Iglesia de Cristo fuese intencionada por su fundador, a entrar en una situación radicalmente diferente
a lo que presta el Nuevo Testamento. Esta idea establecida por Agustín llevó a todo tipo de teología absurda. Fíjese usted, hermano querido, que en su pantalla aparece una barra ahí que dice escatología distorsionada a milenialismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los reformados, no todos, pero escuche bien, por favor, Agustín de Hipona tenía el deseo de establecer ¿qué cosa? El reino ahora. Para él, hermano, la escatología es una escatología amilenial. Para él, el milenio es alegórico. Para él, el milenio está hoy día cumpliéndose por medio del cuerpo de Cristo. Para él, hermano, Satanás está atado. Para él, hermano, el milenio no es literal. Y esa es una escatología distorsionada. Hermano, creer, hermano amado, que Satanás está atado. Creer, hermano, que la iglesia está cumpliendo el milenio en esta época. Son verdaderas monstruosidades y distorsiones de la escatología bíblica. A mí no me vengan a decir, hermano, que el milenialismo es la interpretación escatológica correcta. Porque el milenialismo todo lo espiritualiza. Hermano, creemos fielmente, hermano, que el Apocalipsis y las profecías bíblicas tienen un cronograma y ese cronograma se respeta. Ese cronograma no lo demanda Agustín, ese cronograma no lo maneja Calvino, ese cronograma lo maneja el Dios de la palabra. Él estableció, hermano, cuándo y cómo sucederán los hechos y los acontecimientos. Si usted observa la profecía bíblica y usted hace un análisis, hermano, histórico de las profecías que se mencionaron que ya se han cumplido, hay un porcentaje 100 de 100, porque la profecía bíblica se interpreta literal. El Apocalipsis, hermano, no se interpreta idealistamente, preteristamente, históricamente, no, alegóricamente no. El Apocalipsis se interpreta de manera literal. El 5% de su carta, que son los primeros 3 capítulos, hermano, no solamente son historia, sino que los mensajes de las 7 iglesias representan parte de la historia de la iglesia. Y más que, hermano, la gente no le guste, a la gente no lo apruebe, la gente no lo avale, estoy 100% seguro, hermano, que la profecía bíblica se interpreta de manera literal, porque si fuera que el milenio se está cumpliendo en esta época, el anticristo, hermano, ya tendría que haber venido. La iglesia debería estar en el cielo experimentando el tribunal de Cristo, hermano, aleluya, y experimentando el juicio de Dios para poder entrar, hermano, y dar cuenta por todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Interpretar como amilenialismo el Apocalipsis y la profecía bíblica, es decir, que Israel, hermano querido, está desechada por Dios como la teología del reemplazo. Pero para que usted sepa, mi amigo mío, Israel no ha sido desechada, aunque Romanos, hermano, en el capítulo 9 lo dice abiertamente. Israel tiene un cronograma, Israel tiene una esperanza. Israel, hermano querido, recibirá sus promesas, las que se le prometieron al padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos recibirán su tierra, el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto de la tierra y el nuevo pacto, hermano, serán cumplidos, gloria al Señor, en un momento profético cuando Cristo, hermano, descienda en su segunda venida, visible a todo ojo, hermano. ¿Dónde está, hermano, esa imagen en nuestro mundo? ¿Acaso Jesús ya vino por segunda vez? ¿Acaso Él ya descendió en un caballo blanco con sus millones de decenas de ángeles y con la iglesia a la espalda? No me venga usted a decir que, hermano, la interpretación de la profecía bíblica es amilenialista, porque ustedes alegorizan todo, pero la Biblia menciona que los años últimos, hermano, preparados para la historia todavía no han llegado. Así que creer en esta doctrina reformada es abrazar la teología del pacto, abrazar, hermano, la teología, hermano, del reemplazo, y abrazar una interpretación amilenialista de las profecías bíblicas, y eso significa asumir que el milenio lo está haciendo la iglesia en esta época. Mentira del diablo. Todo eso es distorsión satánica. Aunque se enoje, no les guste, hermano, rechinan en los dientes, esto es así. ¿Sabe por qué? Porque las cosas en la Biblia son sumamente claras. Pero para estar terminando, predestinación calvinista, una herejía fatal, instituciones de Calvino, escuche bien, nuevamente, lo tomo literalmente de las instituciones de Calvino. Por lo tanto, a quienes Dios deje a su lado, por ninguna causa específica, sino porque Él está satisfecho de excluir de la herencia. Mire qué desgracia más grande. Estas palabras están tomadas de las instituciones de Calvino. Sino porque, mire lo que dice, sino porque Él, escuche bien, por lo tanto, a quienes Dios deje de lado, por ninguna causa específica, sino porque Él está satisfecho de excluir, o sea, Dios se goza de no salvar gente, de excluir de la herencia y darle la predestinación a sus hijos. Pero si todo lo que Dios predestina a muerte son naturalmente responsables a la pena de muerte eterna, ¿de qué injusticia reclaman o de qué se quejan? Porque su providencia eterna preparada antes del nacimiento los condenó a destrucción perpetua. ¿Qué podrán murmurar para defenderse de esto? De ninguna u otra causa pueden, por supuesto, ser reducidos, excepto la reprobación que se encuentra oculta en el consejo de Dios. Él dispone que las personas nacen y están condenadas desde el vientre a una muerte segura y deben glorificar a Dios por su destrucción. Dios, según su beneplácita voluntad, sin ninguna consideración de mérito, elige a aquellos a quienes tomó por hijo, mientras que rechaza a otros. Es correcto que muestre
que, escuche bien, es correcto que muestre por castigo que Él es un juez justo. Aquí se aplica más admirablemente las palabras de San Agustín. Cuando otros, escuche bien, se le aplica como vaso de deshonra, no debe ser atribuido a la justicia, sino al juicio de Dios. Se lo vuelvo a leer, hermano, porque esto es terrible. Por lo tanto, a quien Dios deje de lado por ninguna causa específica, o sea, Dios no tiene motivos, como no hay forma de explicar por qué Dios los va a mandar a condenarlo, sino porque Él está satisfecho de excluirlos de la herencia y darles la predestinación a sus hijos. Pero si todo lo que Dios predestinó a muerte son naturalmente responsables a la pena de muerte eterna, ¿de qué injusticia reclaman o de qué se quejan? Porque su providencia eterna preparada antes de su nacimiento los condenó a destrucción perpetua, que podrán murmurar para defenderse. De esto, de ninguna otra causa pueden ser abducidos, excepto la reprobación que se encuentra oculta en el consejo de Dios. Siempre utilizan la misma palabra que está oculto en el consejo de Dios. Aleluya. Él dispone que las personas nazcan y estén condenadas desde el vientre a una muerte segura y deben glorificar a Dios por su destrucción. Dios, según el beneplácito de su voluntad, sin ninguna consideración de mérito, elige a aquellos a quienes toma por hijo, mientras que rechaza a otros. Es correcto que muestre por castigo que Él es juez justo. Terrible, terrible, pues, hermano. ¿Cómo vamos a asumir que nuestro Dios, que tiene un atributo extraordinario, amor, vaya a determinar mandar a gente al infierno sin ninguna aceptación de ninguna cosa? Porque aquí lo dice, por ninguna causa específica. ¿Está tomado de las constituciones de Calvino esto? Si no está tomado de este gallo, de este Papelucho va a la escuela, Papelucho juega deporte, no. Está tomado de las instituciones de Calvino. Él está declarando abiertamente en su herejía y en su teología monstruosa que Dios determina castigar antes de que la gente esté en el vientre, hermano, a las personas, mandarlas al infierno. Eso es una monstruosidad. Si usted cree eso, tenga mucho cuidado. Porque, hermano, el calvinismo tiene, por supuesto, un lugar oscuro. Además de eso, termino con esto, hermano querido, sobre el asunto de que se utilizó la espada. Escuche bien, se utilizó la espada para poder, hermano, instaurar su credo. Juan Calvino tuvo la capacidad, hermano, de usar la espada. Alguien dirá, no, es que Calvino no lo hizo. Sí, escúcheme bien, por favor. Juan Calvino utilizó la espada. Juan Calvino no solo creyó en la salvación por el bautismo y el bautismo de los infantes. Él odiaba a los cristianos que se oponían a esta herejía, mayormente a los anabautistas, que era un grupo de creyentes que se había levantado en la época de Juan Calvino, que bautizaba hermano, a los que ya habían sido bautizados en la religión católica. Los anabautistas creían, hermano, que el bautismo debía ser después de que la gente confesaba públicamente a Cristo. Escuche bien. Es por esta razón que los anabautistas fueron perseguidos con furor por Calvino y por todos sus seguidores. Los anabautistas son los padres de la iglesia bautista de hoy en día. El nombre anabautista significa los que bautizan otra vez. Su nombre fue dado por los católicos y protestantes como una burla, porque ellos bautizaron creyentes después de ser salvos, aún si habían sido bautizados cuando eran infantes. Los anabautistas negaron el bautismo de infantes y enseñaron que solo los que habían creído en Cristo debían ser bautizados. Escuche bien, por favor, ¿por qué esto es importante, hermano querido? Porque Calvino los persiguió. Juan Calvino eventualmente llegó a tener mucho poder en Ginebra, Suiza. Él creía que la iglesia y el Estado deben ser uno. En tiempo, él llegó a ser prácticamente el Papa de Ginebra. Por el odio de Calvino tenía hacia los anabautistas. A ellos les prohibieron entrar o vivir en Ginebra en el año 1537. Calvino hizo exactamente como la iglesia católica en cuanto a forzar a otros a creer en sus doctrinas por medio de la espada. Los que no querían ir a la iglesia, participar de los sacramentos, bautizar a sus niños y rechazar sus doctrinas calvinistas fueron llamados herejes y hechos criminales castigados por la ley civil. Calvino mataba y torturaba con el mismo furor que lo hacía la iglesia católica. Él pensaba que torturaba a sus enemigos y herejes bajo la justa justicia de Dios. Él justificó sus acciones bajo Lucas 14:23, tomado de sus instituciones, y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. No, pues dígame que no. Dígame que no, por favor. Dígame que no para mandarle un beso, ya. Hermanos, el oscuro lado del calvinismo, esto ha sido y por supuesto siempre será la santa palabra del Señor.
Ayer le dije adiós a mi vida pasada.